Vamos a hablar de restaurar la oración en nuestra vida. Y eso que es tan importante para nosotros, el asunto de la oración. ¿Recuerda usted que estamos estudiando el capítulo 12 de la carta a los Hebreos? Bien, pues para el tema de hoy vamos a tomar como base el verso 12, por eso hablé de restauración, porque dice allí el verso 12 de la carta a los Hebreos. Por lo tanto, fortaleced las manos débiles, afirmad las rodillas vacilantes. Mire, tomé la traducción que se llama castellana porque me gusta cómo está la expresión aquí. Dice, fortalecer las manos débiles, afirmad las rodillas vacilantes. En la Reina Valera dice, levantad las manos caídas y afirmad las rodillas débiles. Así es que nos está hablando de una restauración. Mire, relacione esto con un tema anterior que estuvimos hablando del combate contra el pecado. El término combatir dijimos que era un término militar. Retomemos el pensamiento y armémonos de ese pensamiento para hoy también. Y la verdad es que eso no debe de perderse en nuestra mente, en nuestra memoria, debe estar registrado cada día de nuestra vida que nosotros somos soldados, que conformamos el más glorioso ejército y un ejército que está en combate todos los días y va a estar ese combate mientras estemos peregrinando en esta tierra. La lucha se va a terminar hasta que termine la guerra. Y la guerra se va a terminar hasta que nuestro general, comandante y jefe aparezca en las nubes y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él aparezca, entonces terminó esta guerra. Así es que mientras Él no aparezca, estamos en combate, estamos en lucha. Y dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra gobernadores, contra señores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Bien, ya sabiendo lo que somos y contra quién es nuestra batalla, nuestra pelea, el combate contra el pecado, lo hablamos anteriormente. Entonces ya usted, sabiéndose y sintiéndose soldado del ejército de Dios, piense cómo están sus manos y cómo están sus rodillas. Si gusta en este momento, mire sus manos y palpe sus rodillas y piense en el sentido espiritual cómo están. ¿Qué tanto se doblan esas rodillas? ¿Qué con tanta facilidad se doblan esas rodillas? ¿Y qué con tanta habilidad y destreza se levantan esas manos y están diestras para la guerra, para el combate? Estamos hablando espiritualmente, pero usted tiene esas manos y esas rodillas que ya en lo literal se han de doblar y se han de levantar delante del Señor. Pero ¿cómo está la destreza, la habilidad y sobre todo la fuerza de sus manos y de sus rodillas para permanecer alzadas y dobladas en la presencia del Señor? Bien, aquí la exhortación es fortalecer las manos débiles,
y afirmar las rodillas vacilantes. En el combate, estas dos cosas que se mencionan en ese verso, las palabras predominantes, principales de este verso son manos y rodillas. Manos y rodillas. Dígame usted qué soldado con las manos débiles y con las rodillas débiles y vacilantes va a poder combatir adecuadamente. Por eso vamos a ver la importancia que tiene este asunto para nuestra vida en general. Miremos Éxodo capítulo 17. Abra su Biblia. Le ruego, abra su Biblia. Tome su tiempo para tomar la Biblia y abrirla. Y ábrala allí en Éxodo capítulo 17, el verso 8 en adelante. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto se escribió para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Este acontecimiento, este combate que hubo entre Israel, el pueblo de Dios, y Amalec, que representa todo lo malo, representa todo lo que adversa a Dios, todo lo que no agrada a Dios. Eso representa Amalec. Amalec es una figura funesta en las Escrituras y representa todo aquello contra lo cual nosotros debemos combatir como soldados de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí que miremos cuando este combate se llevó a cabo. Dice, y dijo Moisés a Josué. Moisés en ese momento era el pastor de Israel. Josué era su colaborador más cercano, su ayudante. Le dijo, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Aplicándolo a nosotros, en esto no tenemos inconveniente. Todos nosotros somos escogidos, soldados escogidos del ejército de Dios. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y dice, eso representa subir al monte de Dios. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, subir a la presencia del Señor. Nunca nosotros estamos más altos que cuando estamos en la presencia del Señor, doblando nuestras rodillas y alzando nuestras manos
Lógicamente eso no se puede hacer acostado, ¿verdad? Para algunos que dicen que oran acostados. Bueno, tal vez en una ocasión usted puede hacerlo, pero que no sea perenne, porque hay que doblar las rodillas. Usted va a encontrar en la Escritura cuántas veces están esas expresiones de rodillas dobladas, pero en este caso no solamente se trata de rodillas dobladas, se trata de rodillas fuertes. Para un soldado es indispensable que sus manos sean diestras y fuertes, y también sus rodillas para avanzar, para caminar, para conquistar. Entonces representa mucho eso de las manos y las rodillas que menciona el capítulo 12, el verso 12 de Hebreos, tiene mucha importancia. Y nosotros, por supuesto, veamos de la misma manera esto. Espero que tenga todo el interés y todo el entusiasmo y todo el anhelo y le dé toda la importancia de vida a estar escuchando la palabra de Dios, que lo esté haciendo en tiempo y forma. Bien, sigamos con este asunto, esta escena que nos presenta la Escritura de ese combate que se dio. ¿Para dónde iba Israel en ese tiempo? Iba a conquistar Canaán. Iba a conquistar la tierra que Dios les había dado. Y nosotros vamos hacia nuestro Canaán, hacia el cielo, a la conquista de lo que Dios nos ha prometido. Bien, entonces, igual que Israel, nosotros también, el pueblo de Dios contemporáneo, vamos en un peregrinar conquistador, en un avance conquistador. Dice, tú vas al frente de batalla y yo voy a la oración. Voy a clamar, voy a levantar mis manos delante de Dios, le dijo Moisés prácticamente a Josué. Dice que el verso 10 dice, Éxodo 17:10, e hizo Josué como le dijo Moisés. E hizo Josué como le dijo Moisés. Esto se llama obediencia, obedecer la palabra, poner en práctica la palabra. Dice, peleando contra Amalek. No pretendamos nosotros vencer a nuestros enemigos, sino bajo la directriz de la palabra de Dios. Dice, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. De aquí aprendamos de que no podemos hacer esto solos, que necesitamos la ayuda de otros. Mire qué indispensable se vuelve la ayuda de otros. Dice, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mire qué misterio, el combate abajo, pero la victoria se definía arriba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Era intermitente la victoria, era insegura. En cuanto estaba el enemigo prevaleciendo, estaba Josué abajo en el combate. La guerra que se estaba llevando a cabo, la batalla que se estaba llevando a cabo. La victoria, repito, para los hijos de Dios era intermitente. A veces estaban ganando y a veces estaban perdiendo. ¿No le parece a usted que eso tiene mucho parecido a lo que vivimos nosotros ahora? A veces estamos ganando y a veces estamos perdiendo. Pero dice allí que las manos de Moisés se cansaban. Muchas veces se da eso por cansancio en el combate. Por eso allá habla de restaurar las manos, la fuerza de las manos. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó. ¿Qué debe hacer el cansado? Descansar. Pero no dejar de batallar. Descansar no implica dejar de la batalla. Dice, y se sentó sobre ella,
y Aarón y Hur. Esa roca, esa piedra, siempre está representando a nuestro Señor Jesucristo, máxime ahora. Hoy para nosotros esa roca de descanso, el que da descanso. Le dijo el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia del Señor es la que da descanso. Esa piedra representa esa presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dice, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Ahí está la ayuda, la colaboración. En esto, mire, no hay llaneros solitarios. Esto es de colectividad, esto es de compañerismo, esto es de comunión, esto es de fraternidad, este ejército. Todos nos necesitamos. Allí tiene usted que el pastor, que era Moisés en ese momento, necesitó de la ayuda, de ayudas que le levantaban sus manos y se las mantenía firmes. Dice, hasta que se puso el sol, en otras palabras, por largo tiempo, constantemente las manos levantadas. Y dice, cuando eso aconteció, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, las manos alzadas, solamente que en este asunto, esta es la lección para nosotros, que necesitamos tener las manos levantadas, pero para que las manos estén alzadas, se necesita que esas manos estén fuertes. Por eso la ayuda de otros, por eso necesitamos ayudarnos unos a otros, que otros estén ayudándonos. Por eso esos tiempos de oración, esos tiempos de ponerse de acuerdo para pedir, eso es ayudarnos unos a otros. Dice, hay algunos requisitos para levantar las manos, una que estén fuertes y otra que estén limpias. Para eso le pido que me acompañe al Salmo 24:3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Note el concepto. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte de Jehová. ¿A dónde subió Moisés? Al monte de Dios, al monte de la oración. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Mire, la respuesta es el verso 4. El limpio de manos y puro de corazón. Mire, esto más que ceremonial, esto más que literal, la limpieza de manos, nos habla de moral y de espiritual. La limpieza de nuestras manos. Las manos hablan de nuestro hacer, de lo que hacemos nosotros, que sea limpio, que sea puro, que sea santo. Mantener nuestras manos limpias para poder levantarlas delante de la presencia del Señor y clamar a Dios, interceder por nuestros hermanos, interceder en para que no nos derrote el enemigo. Mire que se termina la intermitencia en el combate y ya después de que las manos de Moisés con la ayuda de Aarón y Hur se mantuvieron firmes, alzadas, el apoyo, la ayuda, lo que hace es fortalecer las manos, y las manos de Moisés estaban siempre allí, alzadas, porque tenía quien le ayudara a mantenerlas firmes allí, alzadas. Y entonces fue cuando dice la Escritura que Josué deshizo a Amalec. Dejaron de ser los enemigos. Creo que estamos a punto de que esta guerra termine. Eso no ha terminado y mientras no termine tenemos que estar fuertes, tenemos que estar con nuestras manos alzadas. Esta guerra en la que estamos nosotros, el combate, la lucha, no va a terminar mientras nuestro comandante y jefe, nuestro Señor Jesucristo, aparezca en las nubes. Hasta entonces se terminará la batalla, se terminará la lucha.
hasta entonces va a poder decirse lo que dice aquí en la Escritura, que Josué deshizo a Amalek. Josué es figura ahí en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. Nuestro Josué que nos está guiando ahora en la batalla, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos va a llevar a la victoria. Amén. Por supuesto, no quiero tampoco que voy a aclarar esto, que creemos en un solo Dios verdadero que se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ahora el tiempo de Él que nos está guiando en esta batalla. Solo esa aclaración y continuemos con este asunto. Levantar las manos, fortalecer las manos, restaurar nuestra vida de oración. Ahora hablemos de las rodillas. Ya lo concerniente a las manos vemos la importancia de la fortaleza y también de la limpieza de nuestras manos para levantarlas delante del Señor. Ahora miremos el asunto allá en el capítulo, en Esdras, busque usted allí el libro de Esdras y allí va a encontrar usted un pasaje que nos habla de cuando Esdras fue a buscar el auxilio de Dios, ¿verdad? Cuando Esdras ayudando al pueblo a la restauración de Jerusalén. Esdras, precisamente su nombre significa ayuda. Por eso quiero que vayamos al libro de Esdras, en el capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 en adelante este pasaje en lo concerniente a las rodillas, en la vida de oración nuestra, en la restauración de la vida de oración nuestra, juega un papel determinante las rodillas. Por eso dice allí, fortaleced las manos caídas, las manos débiles y las rodillas paralizadas. Miremos este pasaje de Esdras, capítulo 9, del verso 1 en adelante, dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Mire, quise leer de cómo comenzó esta situación en la vida de Esdras, porque había una confusión, había una mezcla
había una situación sumamente caótica en el pueblo de Dios. No le daban importancia al asunto de que habló el Señor de no unirse en yugo desigual, de la mezcla matrimonial. Mire, lo primero que enfoca, porque el caos era, dice que también hacían todas las prácticas de esas naciones que allí se mencionan en este verso dice, por ejemplo, el verso 2 de Esdras, capítulo 9, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Y bueno, estaban con las prácticas, ¿verdad?, también de ellos. Retrocedamos un poquito, nada cuesta, y miremos el verso 1. Dice, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Hacen conforme a sus abominaciones. El pueblo de Dios haciendo lo que las demás naciones hacían. Y bueno, enfocaba ese asunto que ya no le daban mucha importancia al asunto de la santidad del matrimonio, al asunto del culto a Dios. Ya hacían las prácticas de las demás naciones, hacían todas sus abominaciones. En otras palabras, no había santidad, no había distinción entre lo santo y lo profano. No sé si usted observa la panorámica de la iglesia, del pueblo de Dios en estos tiempos, y eso se está repitiendo. Es una copia de esto que aquí se narra en estos versículos a lo que está aconteciendo con el pueblo de Dios. Quiero aprovechar para decirles que últimamente he estado alegre, que tal vez la mayor parte de los hermanos de la congregación lo ignoran, que se están preparando y algunas bodas de jóvenes de la iglesia que se van a llevar a cabo. Eso me tiene alegre, porque y me gusta que algunos de ellos le están dando importancia, suma importancia, como debe ser, a los lineamientos que Dios establece en su palabra. Eso ha llenado de gozo mi corazón, ver que estos jóvenes quieren agradar a Dios, y estoy con cierto entusiasmo en mi corazón por este asunto, porque en este asunto precisamente, ¿qué le dijera? Es un desastre en el pueblo de Dios. ¿Cómo no se le está dando importancia al matrimonio, a las bodas del cristiano, como debe ser? Yo felicito a esos jóvenes que si están escuchando hoy, sabe que a ellos me estoy refiriendo, y los felicito y los insto a que sigan esos lineamientos, como por ejemplo ir a pedir permiso a sus padres para el noviazgo, ir a comprometerse ya en matrimonio con la joven. Qué bonito estar viviendo esos tiempos, que se restauren esos tiempos en el pueblo de Dios, que sea algo definido, que se establezca una diferencia entre el joven cristiano y el inconverso y el incrédulo, porque quisiera que todo pues fuera en el orden, que todos, tanto incrédulos como creyentes, hagan lo agradable delante de Dios, pero sabemos que eso es imposible. Que el creyente tiene la posibilidad de hacerlo, de agradar a Dios en todos sus actos, pues bueno, que lo haga.
Vamos a retomar el tema pues era un caos, era un desorden total. Si usted mira, uno no quisiera ser negativo en ver la panorámica, digámoslo así, mundial de la iglesia. De la iglesia del Señor. ¿Cómo está la iglesia ahora? Y mire, este factor de la restauración de las manos alzadas y las rodillas que se doblan delante de Dios es determinante para corregir esto. Ya vimos cómo venció Israel a Amalek con las manos alzadas de Moisés, las manos levantadas y con sus respectivas ayudas, que todo el pueblo de Dios, que todas las ovejas del Señor que tienen su respectivo pastor hicieran esto, convertirse en ayudas para levantar, para mantener las manos de su pastor alzadas, para que su pastor esté con fuerzas, para tener sus manos alzadas y sus manos, además de estar alzadas, diestras para el combate, y las rodillas, además de estar dobladas, diestras para la movilización, para la agilidad en el movimiento que debe hacer en el combate contra los enemigos del pueblo de Dios. Bien, miremos el asunto de las rodillas con Esdras, porque en ese caos llevó a Esdras a... ¿Qué hizo Esdras? ¿Qué hizo Esdras? Repito, el nombre de Esdras es ayuda, eso significa ayuda. Dice, y a la hora del sacrificio, dice el verso 5, a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Qué lindo esto. Lea todo el capítulo 9, por favor. Lea todo el capítulo 9 de Esdras. Dice que a la hora del sacrificio de la tarde, esto es bien importante, la hora del sacrificio. Hermanos amados que me están escuchando, necesitamos establecer un tiempo específico de oración. Todo creyente debe tener orden en esto. Una hora específica. Mire, se puede orar en todo tiempo, pero también es necesario tener una hora específica. ¿Sabe usted que en los evangelios se habla de una hora, la hora de la oración? Esa hora no tiene que ser específicamente esa hora, sino que usted puede elegir la hora idónea de su día para orar. Allí en los evangelios se nos habla de la hora nona, que eran las 3 de la tarde, la hora novena. Esa era la hora de la oración, que se hacía, pero era la oración colectiva. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura que nos habla de 3 horas específicas que un hombre de Dios dedicaba a orar. Mire, en cuanto a esto de establecer una hora específica, ordenemos nuestra vida en eso. Comencemos por establecer una hora específica para nuestra oración privada. Esto no es legalismo ni tampoco es una imposición. Yo estoy exponiendo ahorita y usted va a decidir, pero ponga esa hora específica para orar en su vida. Ponga esa hora específica para orar. Dijo alguien, yo escuché de un experto en estas cuestiones de relaciones humanas y todo esto, dijo algo que me llamó la atención. Dijo así: si nosotros tomamos una práctica
que la realizamos durante 21 días ininterrumpidos, lo vamos a lograr establecer un hábito. Establecer un hábito. Repito, durante 21 días practicar algo específico. Dice, se va a volver hábito en nosotros. Yo hice la prueba con varias cosas y le testifico que resultó. Es algo práctico. Es algo práctico. Algo que usted puede hacer durante 21 días. Repito, yo probé y da resultado. Durante 21 días practicar algo definido y se vuelve hábito. Y nosotros necesitamos ese hábito de la oración en nuestra vida, lo necesitamos, la iglesia lo necesita para vencer en esta batalla que estamos, para vencer en este combate, para ser soldados y que a la hora de la premiación seamos galardonados, obtengamos galardones. Aquí en la tierra, a los soldados que sobresalen en combate, los galardonan, que la cruz de hierro, que la cruz de esto, que la cruz de lo otro, y ahí les dan condecoraciones, que seamos soldados condecorados. ¿Verdad? El soldado que es condecorado es aquel que salió vivo y sobresalió en el combate. Que cada uno de nosotros pueda ser un soldado de esos, que salgan condecorados. Amén. Bueno, sigamos con esto de la situación que estaba viviendo Esdras. Jerusalén estaba destruida y necesitaban restaurarla. Pero antes de restaurar Jerusalén, tenían que restaurar a los habitantes de Jerusalén. Bueno, con este asunto no hay problema, nuestra Jerusalén está lista. Ahora los que hemos de estar listos para vivir en ella somos nosotros. Ahora. Entonces pongamos en orden todo ese desorden que se menciona del verso 1 al 4 de Esdras, capítulo 9, que le vuelvo a rogar, léalo hoy, léalo cuanto antes y reléalo cuantas veces pueda, para que mire cuál era esa situación que estaba viviendo y qué es lo que hay que hacer para que eso se revierta, para que se restaure la vida del pueblo de Dios, agradando a Dios. Dice así el verso 5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas. Aquí está la restauración de las rodillas. Y extendí mis manos a Jehová. ¿Cómo necesitamos nosotros esto? Doblar rodillas y extender las manos a nuestro Dios. Pasemos al libro de Daniel, en el capítulo 6, el verso 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Repito, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Da la impresión como que lo había dejado de hacer. Así como por el cansancio las manos de Moisés se caían, como que Daniel por las muchas ocupaciones que tenía en Babilonia había dejado de hacer esto, como lo solía hacer antes, dice allí. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Qué situación estaba viviendo Daniel? Lea el capítulo 6, todo el capítulo 6,
es la famosa historia de Daniel en el foso de los leones. Y nosotros estamos ahora, créalo así, enfrentando leones, enfrentando esas luchas terribles. El diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso no va a devorar a los que estén de rodillas, a los que clamen a Dios, a los que oren, a los que tengan una vida de oración bien marcada en sus vidas. Dice, se arrodillaba 3 veces al día. ¡Ay Dios! Con esto de los moles, con esto de la ciencia que está tan avanzada en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Qué poco tiempo queda. Y no es que queda poco tiempo, no, es que nosotros debemos de determinar ese tiempo, de irse a buscar el rostro del Señor. Dice, 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, porque la oración no solamente es de pedir, se trata de orar, alabar, adorar, orar, pedirle a Dios, darle gracias a Dios, adorar a Dios. Se puede hacer de rodillas, con las manos alzadas, adorando a nuestro Dios. Dice que se fue como hacía antes, como solía hacerlo. Ahora, ¿qué movió a Daniel a hacer eso? Que se dio cuenta que un decreto estatal que habían ya determinado echarlo a un foso con leones. Pero él se fue a orar y usted puede leer, y yo sé que usted sabe esa historia, pero vuelva a leerla hoy. Repito, el capítulo 9 de Esdras y el capítulo 6 del libro de Daniel. Dice que después lo fueron a traer, después de que había orado, lo fueron a traer para lanzarlo al foso de los leones. Pero él ya lo sabía que eso iba a pasar. Ahora mire los resultados. Mire los resultados. Fíjese que llegó al extremo, permitió Dios que llegara a un extremo que lo lanzaron al foso de los leones. Pero ¿cuál fue el resultado? Los leones se hicieron amigos de Daniel en el foso, los leones. No se lo comieron, pero le perdonaron la vida. Pero eso no fue porque ellos quisieron hacerlo, fue porque el Dios que tiene dominio sobre todo cerró la boca de los leones para que no se comieran a Daniel. Pero usted puede leer lo que pasó con los que lanzaron después. Y fíjese que todos los que incitaron al rey contra Daniel, ¿verdad? Que era el rey Darío. Todos los que incitaron a Daniel contra el rey, cayeron con todas sus familias, los lanzaron. Y no habían caído todavía cuando los leones los despedazaron. No, dice que quebraron sus huesos. O sea, los trituraron y no habían caído todavía. En el aire los cazaron. Algo que no sucedió con Daniel. ¿Por qué? Porque dobló sus rodillas y dio gracias a Dios. Restauró su vida de oración. Mis amados, este es un llamado a restaurar la vida de oración. Estamos viviendo tal vez tiempos peores que los de Esdras, peores que los días de Daniel. Esos tiempos los estamos viviendo. Necesitamos volvernos a la vida de oración, a la vida de levantar las manos, doblar las rodillas en la presencia del Señor para clamar a Él.
Miremos quiénes más, otros ejemplos. Por ejemplo, Jesús, dice Lucas capítulo 22, verso 39, y saliéndose fue como solía al monte de los olivos. Era un hábito ya, era una costumbre que el Señor tenía. Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, el monte de los aceites, el monte de la unción. Ahí es donde unge el Señor a sus hijos. Ahí vamos a tener la unción del Espíritu Santo. Y con la unción del Espíritu Santo, ¿qué nos puede vencer a nosotros? Si no nos pueden vencer las cosas espirituales, mucho menos las cosas materiales. Dice, y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Que me gusta esta escena que se pinta aquí. Dice, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Les dio la instrucción, bueno, ahora él se fue y dice, y se apartó de ellos. Note, primero tenemos la oración colectiva, necesaria, muy necesaria, y después la oración individual, allí mismo, porque dice el verso 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Mire, es cierto, se puede orar de pie, se puede orar acostado, pero no dejemos de orar arrodillados en la presencia del Señor. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Eso fue nuestro Señor Jesucristo, y usted ahí tiene que sus discípulos también, y nosotros somos discípulos de Él. Sigamos al Señor en esa actitud con la frecuencia que Él visitaba a su Padre en oración, puesto de rodillas. Y Efesios 3:14, para concluir y terminar esta exposición, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el apóstol Pablo hablándole a los efesianos, a los hermanos en Éfeso. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la causa? Que Cristo habitara por la fe en los corazones de los hermanos de Éfeso. Por eso Pablo doblaba tus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos nosotros otro tanto, mis hermanos. Les exhorto con el amor de Dios a que restauremos nuestra vida de oración. Fortalezcamos nuestras manos y nuestras rodillas en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, sabemos, Señor, que es tu voluntad que nosotros te busquemos en todo tiempo, que oremos a ti, Padre amado, que haya un pueblo obediente, que haya un discipulado anhelante de hacer estas cosas, Señor. Despierta en este momento en el corazón de tu pueblo, Señor, la necesidad, el anhelo, el deseo de buscar tu rostro en oración, de levantar las manos constantemente, Señor, y doblar nuestras rodillas con la misma constancia y presteza, Padre amado, para poder vencer en este combate. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.